Muchas gracias. Le agradezco a Alejandro Vergara su invitación al programa de Derecho Administrativo Económico y a la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. El debate de las sanciones administrativas es un debate que parte de tres premisas metodológicas incorrectas. La primera de estas ideas es aquel presupuesto metodológico en virtud del cual sería positivo y sería necesario analizar las sanciones administrativas desde una perspectiva inductiva, ¿no? Es decir, ir, diríamos, hacia de alguna manera, la esencia de las sanciones administrativas, buscar ese tronco común que tienen las sanciones administrativas con otras figuras sancionatorias. El argumento, por ejemplo, del ius puniendi único es el argumento que consolida esta premisa. Es positivo y es correcto, es bueno que analicemos las sanciones buscando esa ratio común. Esa es una primera premisa metodológica. Lo estamos haciendo bien si es que vamos a decidir los asuntos del derecho administrativo sancionatorio. Lo estamos haciendo bien, es positivo si vamos hacia el tronco común. La segunda idea, también metodológica, es aquella en que considera que es posible. Esta yo diría que es una de las premisas básicas del análisis sancionatorio y desde luego la más equivocada de todas, si es que la incorrección puede ser graduada. La segunda premisa es la siguiente: es posible fraccionar las reglas de conducta de las reglas sancionatorias. Es decir, de cierta manera se ha instalado en nuestro debate del derecho administrativo de que puede ser posible que tomemos en cuenta solo las sanciones administrativas. De alguna manera aislemos las sanciones administrativas para que, tomadas esas sanciones administrativas, podamos hacer una teoría de las sanciones en general, sin preocuparnos, sin hacer referencia alguna a las reglas de conducta que esas sanciones administrativas pretenden entregar coercibilidad. Esto lo hemos visto a diario. De hecho, en las sentencias, estas de las cuales hemos hecho referencia, sentencias por lo demás respecto de las cuales todos los profesores de Derecho Administrativo que antes podíamos estar de alguna manera inmóviles en este tema de las sanciones administrativas, salimos a hablar sobre ellas, no porque consideremos que eran grandes piezas jurídicas, sino justamente todo lo contrario, porque todos terminamos escandalizados, ¿no? Avergonzados por estas sentencias, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacen esas sentencias? Bueno, son sentencias que se refieren a la potestad sancionadora. Son sentencias que se refieren a las sanciones en materia de aguas sin tener la menor idea de cómo funciona el mercado de las aguas. Son sanciones que se refieren a la política de defensa del consumidor sin tener la menor idea sobre derechos del consumidor. Son sentencias que se refieren a la potestad sancionadora en materia de valores y seguros sin hacer mención alguna sobre cómo funcionan los mercados de valores. ¿Por qué? ¿Por qué puede ser eso posible? Bueno, es posible porque existe una premisa metodológica que asume que es posible fraccionar las reglas de conducta de las reglas de sanción. Tanto es así que las reglas de conducta en general no se estudian en el ámbito del derecho administrativo. Las reglas de conducta se estudian en aquello que se suele llamar derecho económico, por ejemplo, ¿no? La defensa del consumidor, el mercado de valores, el derecho de aguas se hace en materia de derecho administrativo más sectorial. Y nosotros en el derecho administrativo nos quedamos solo con las sanciones. Y hacemos teoría solo con las sanciones. De hecho, el nacimiento de esto que se suele llamar derecho administrativo sancionador, hasta tiene unas siglas, DAS. Bueno, eso es la muestra de esta fractura, de esta premisa metodológica que permite esa fractura. Y la tercera idea es la siguiente: aquella que asume que los problemas del derecho administrativo y los problemas del derecho administrativo sancionador, utilizando esta expresión, pueden ser resueltos exclusiva
y satisfactoriamente utilizando una metodología exegético-conceptual. Es decir, que es posible construir categorías conceptuales que nos dan respuesta a los principales y acuciantes problemas de las sanciones administrativas. En esta materia, el rol de los principios jurídicos ha tenido un rol protagónico, ¿no? Protagónico en esto. Entonces, ¿qué sucede con esto? Bueno, que asumimos que la idea, por ejemplo, de proporcionalidad, el principio de proporcionalidad es la categoría conceptual que nos resuelve los problemas sobre el monto de las sanciones administrativas, sobre el mecanismo de imposición y sobre la necesidad de las sanciones administrativas. ¿Se necesitan o no se necesitan? Bueno, no se preocupe, hay un principio que resuelve esta cuestión y ese principio se llama principio de proporcionalidad. El principio de debido proceso es otro de los principios que ayuda a determinar cuál es el mecanismo de imposición sancionatoria. O el llamado por el Tribunal Constitucional, el principio, esto, comillas, ¿no? Para que no se escandalicen por esto, ¿no? No es mío esto, ¿no? No es mío este principio, no lo inventé yo ahora, ¿no? El principio básico del derecho público universal de separación de funciones. Bueno, ese es el principio que resuelve el mecanismo sancionatorio. El principio de intervención, también comillas, principio de intervención mínima o el principio de última ratio son principios que establecen reglas de defecto en el ámbito administrativo. Es decir, la premisa metodológica en el ámbito sancionatorio es que es posible regular el ámbito de las sanciones administrativas con este tipo de categorías conceptuales. Bueno, esas son las tres premisas. Un análisis funcional, categoría en la cual el análisis económico del derecho se encuentra, un análisis funcional tiene que necesariamente negar estas tres premisas. Y mi exposición versa sobre ello. La primera es el análisis abstracto. Esta idea que tenemos en general los abogados, los juristas, de tratar de escalar en el conocimiento de las cuestiones inductivamente, tratar de hacer categorías, ratios comunes, grandes principios que de alguna manera uniforman el criterio hacia abajo. Bueno, esto es una premisa metodológica la cual todos recurrentemente utilizamos, ¿no? Pero es una premisa metodológica que debemos necesariamente tener en consideración lo que rinde y lo que no rinde, para lo que sirve y para lo que no sirve, ¿no? El experimento kelseniano, por ejemplo, fue un experimento de tipo inductivo, ¿no? La idea era llegar al final a la noción de regla jurídica porque el objetivo era diferenciar esa regla jurídica respecto de otras reglas que también reclamaban obediencia. Y entonces la conclusión kelseniana es que, bueno, la sentencia judicial, el acto administrativo y la ley, ambas eran reglas jurídicas, ambos eran actos jurídicos. Ahora, esa conclusión kelseniana en caso alguno pretendía asumir que acto administrativo, sentencia judicial y ley, a pesar de que compartían una ratio común, a pesar de que derivaban de la misma categoría conceptual, eso suponía que sus reglas iban a tener que ser iguales o que sus regulaciones tenían que ser idénticas. Desde luego que no. La lucha kelseniana era una lucha contra las reglas morales, ¿eh? No era una lucha al interno de la regulación. Es decir, se entendía que ley, acto administrativo y sentencia judicial tenían que tener regulaciones distintas porque, de hecho, la regulación distinta es lo que hace que una se llame acto administrativo, otra se llama ley y otra se llama sentencia judicial. El proceso inductivo es un proceso del cual tenemos que tener cierta cautela. Sirve para algunas cosas, pero no sirve para otras. En el ámbito del derecho administrativo, uno de los grandes problemas, que de hecho ha sido enunciado por el profesor Ferrada, ha sido esta idea de tratar de hablar solo de sanciones administrativas. Porque en verdad no tienen nada en común las sanciones disciplinarias de las sanciones contractuales.
las sanciones de policía general que custodian orden público, moral o buenas costumbres, de las sanciones regulatorias. No tienen absolutamente nada en común, tienen contextos distintos. ¿Por qué no tienen nada en común a pesar de que todas ellas llevan en su nombre la expresión sanción? Bueno, no tienen nada en común porque lo que las hace diferentes son las reglas jurídicas, las obligaciones jurídicas que esas reglas pretenden dar coercibilidad, pretenden entregar, como dicen los americanos, pretenden dar enforcement, pretenden darle fuerza a esas reglas de conducta. Porque las reglas de conducta son distintas, obviamente esas sanciones van a tener que ser entendidas de manera distinta. Las reglas contractuales tienen un sentido que solo tiene sentido dentro del contrato. ¿No? Dentro del contrato se entienden ese tipo de reglas. Bueno, las sanciones regulativas son sanciones que se entienden en contextos de liberalización económica, en contextos de monopolios naturales, en contextos de asimetrías informativas, en contextos de fallas de mercado y por ende las reglas que tratan de corregir esas fallas de mercado, las reglas que tratan de construir mercados son reglas que necesitan sanciones para que ese mercado funcione. No tienen nada que ver esas sanciones con las sanciones disciplinarias. Y entonces, muchas veces cuando hablamos de estos mega principios que tratarían de regular todas las sanciones administrativas, nos pueden hacer sentido algunos de ellos en las sanciones disciplinarias, pero no tienen sentido alguno en sanciones regulativas o en sanciones contractuales. El gran problema que hemos tenido es tratar de solidificar todas estas sanciones en una única categoría. Y es el gran problema que tienen los principios jurídicos, es el gran problema que tienen las cláusulas generales, que opacan las particularidades y nos llevan en esa ensoñación de que es posible en sociedades complejas decidir cuestiones complejas a través de un único principio como aquel principio único, universal y no sé qué cosa de la separación de funciones. La segunda premisa. La fractura entre las reglas de conducta y las reglas de sanción es otra de estas falacias. Uno puede decir, dime cuál es la sanción y yo te diré cuál es la obligación. En esto los abogados no tenemos que perdernos nunca. En este punto tenemos que seguir creyendo en Hans Kelsen, es decir, la eficacia que tienen las reglas jurídicas está dada por la sanción. Es verdad que es posible crear mecanismos de dirección conductual que no se basen en primera línea en una sanción administrativa, sino que partan, por ejemplo, con una carta de amenaza o partan con un modelo de acompañamiento. Pero el derecho al final requiere una estructura que haga dificultoso el incumplimiento. De esto se trata. En esto el análisis económico del derecho ha sido totalmente fecundo. Mostrar cómo estas sanciones lo que hacen es incentivar el cumplimiento de reglas. Y la tercera idea es esta excesiva relevancia principialista. Es decir, asumir con una cierta mezquindad respecto de las demás disciplinas que analizan el derecho y que llevan analizando el fenómeno sancionatorio, el fenómeno regulatorio, hace muchísimo tiempo. Que lleva pensando qué tipo de mecanismo sancionatorio es el mejor para un determinado contexto. De esto se ha escrito muchísimo para poder entender qué mecanismo sancionatorio tiene que ser aplicado en materia de aguas, qué mecanismo sancionatorio tiene que ser aplicado en materia de valores, qué mecanismo es mejor en materia de monopolios naturales, qué mecanismo funciona en materia en espacios de competencia perfecta, qué mecanismo funciona mejor en materia de consumidor, en materia de infracciones de ley de tránsito. Bueno, llevamos años, décadas, estudiando qué mecanismo es el mejor, es el más eficiente, es el que mejor protege los derechos incluso del sancionado. Todo esto para que un tribunal quiera resolver todas esas complejidades con el principio único, universal, global de separación de funciones. Todas estas diversidad en los procedimientos para que un tribunal considere que algo parecido al debido proceso
que no tiene nada que ver, hoy en día, no tiene nada que ver con el due process of law, que no tiene nada que ver con la regla básica de la Carta Magna, un debido proceso que, hablemos seriamente, hoy en día ya nadie sabe, ya nadie puede definir correctamente qué incluye ese debido proceso. Bueno, un tribunal entiende que esa cláusula general es mucho mejor que los estudios de décadas sobre multa óptima, o que el análisis de la proporcionalidad, el concepto de proporcionalidad definido en estrados ante un tribunal constitucional, en donde lo que hay son en general profesores de derecho constitucional, cuando los hay, ese tribunal, con el concepto de debido proceso, con el concepto de proporcionalidad, estará mejor ubicado para determinar el mecanismo sancionatorio que otros, desde la perspectiva de la política pública, el análisis económico del derecho, el análisis funcional en general del derecho, vienen haciendo hace décadas. Imaginen, por ejemplo, la pregunta sobre cuándo sancionar. ¿Cuándo sancionar? Bueno, la pregunta sobre cuándo sancionar es una pregunta que ha tratado de ser resuelta por cientos, miles de estudios. Se han propuesto puntos de inflexión en el ámbito del derecho regulatorio, en el campo del derecho administrativo, para poder entender cuándo es correcto, es mejor sancionar administrativamente. El trabajo, por ejemplo, de Ayres y Braithwaite, Responsive Regulation, ¿no? Es un trabajo que vino a marcar un punto de inflexión en este tema. Y dijo, bueno, oiga, no es necesario que vayamos rápidamente a la sanción administrativa. Es mejor construir una pirámide en la cual vayamos escalando para poder llegar al final a la sanción administrativa. Tengamos aquí en la base las cartas de amenazas, tengamos aquí formas de acompañamiento. Es decir, podemos construir mecanismos que sean incluso más baratos para la administración para poder obtener el cumplimiento, para poder obtener de lo que se trata esto, que es de desincentivar conductas que infrinjan las reglas. A la idea del responsive regulation se contrastó con otra visión que se llama smart regulation, ¿no? Es decir, tratar de regular de manera inteligente en cada sector un tipo de sanción. En cada sector un tipo de sanción. Las particularidades del sector permiten que haya un tipo sancionatorio que funcione mejor que otro. Como digo, en monopolios naturales, bueno, funciona mejor este mecanismo sancionatorio. Esto aplicando aquí análisis económico, aplicando behavioral economics. Esto no le importa al Tribunal Constitucional, ¿no? Él cree que con la idea de proporcionalidad me han sancionado con 2 minutos. Cree que con la idea de última ratio este tipo de cuestiones se resuelven. Fíjense cuánto, la pregunta sobre el cuánto. ¿Cuánto tiene que tener? ¿Cuál es el monto de la multa? Bueno, décadas hablando de multa óptima. Décadas tratando de entender, por ejemplo, que a lo menos, esta es una cosa que para el Tribunal Constitucional no tiene ningún sentido, a lo menos una sanción administrativa tiene que inhibir la ganancia injusta. A lo menos. Esto, fíjense que hay países que a esta especie de comiso administrativo, ni siquiera le llaman sanción. Es decir, ni siquiera está contabilizado dentro de las formas sancionatorias. Esto es, inhibimos primero y luego sancionamos. Bueno, vean el set de sentencias cascadas, por ejemplo. El set de sentencias cascadas es vergonzoso, es lamentable. Son sanciones que llegan a inhibir cerca de un 4% de la ganancia ilícita. Y aún así son
son sentenciadas como decisiones desproporcionadas. ¿Quién? Es la última pregunta. ¿Quién? ¿Quién tiene que sancionar? Bueno, la respuesta que tiene el Tribunal Constitucional para esto es, bueno, es fácil. La pregunta del quién puede sancionar, quién puede imponer sanciones administrativas nuevamente en general, bueno, tiene que ser resuelto con este principio universal de separación de funciones. Neil Commissar tiene un libro maravilloso que se llama Imperfect Alternatives. Lo que dice Neil Commissar es que en general las decisiones de los seres humanos en materia del derecho administrativo son decisiones complejas. Es decir, aquí no se trata de ir hacia puntos puros. Lo que tenemos que hacer es siempre decidir sobre alternativas imperfectas. De eso se trata. La mejor forma de decidir dentro de alternativas imperfectas. Y en esas alternativas imperfectas, ¿quién tiene que decidir esto? ¿Tiene que ser llevado a la jurisdicción o puede ser resuelto por la administración pública? Bueno, la pregunta que resuelta por el propio Neil Commissar es, como siempre pasa en el derecho administrativo, depende. En algunos contextos es razonable que la administración pública no tenga una facultad sancionadora que genera un acto administrativo sancionador que luego puede ser recurrido. Es correcto que no lo tenga, que vaya, como la Fiscalía Nacional Económica, que vaya a un tribunal a pedir una sanción. Eso en algunos contextos es correcto. En otros contextos es totalmente desaconsejado. Si lo que se espera es, por ejemplo, muchas sanciones, bueno, es absurdo llevar todo este tipo de sanciones al Poder Judicial en una primera fase. Es mejor llevarlo a un órgano burocrático que genere un acto administrativo y que, por ende, solo los reclamos, solo las controversias, como hablaba el profesor Ferrada, sean llevados luego a un tribunal. Esto, por eso, entonces, depende. Termino con lo siguiente. La complejidad de las sanciones administrativas es la complejidad de las regulaciones, es la complejidad de las reglas de conducta. Esa complejidad tiene que ser tratada de manera compleja, no de manera simple. La simpleza normalmente trae grandes problemas y las sentencias del Tribunal Constitucional en ese sentido son un reflejo de esos problemas. Gracias.